Vallejos. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te va? Acá Lelio y Guillermina te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo Bienvenida, estás? ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, bien, por suerte. Bien. Ahora con mejores noticias por lo que estuve viendo en la televisión. Sí, Así es. sí, así es. Bueno, veremos cómo prosigue todo, ¿no? Es el minuto a minuto esto. Tal cual. Exacto, sí. Bueno, les cuento que Patricia es referente de Familias TEA de Pilar, Ujú. como para terminar Así tu es. presentación, Patricia. Patricia, bueno, ya estamos cerquita a las elecciones de octubre y bueno, ¿en qué panorama ves el tema bueno, la accesibilidad para personas con discapacidad? ¿Cómo ves el tema? La verdad que está bastante complejo porque yo no estoy viendo que haya alguna campaña, eh, por lo menos hasta el momento, con respecto a la accesibilidad para personas con discapacidad. Si bien eh, la Cámara Electoral ha puesto que tiene que haber una cabina de voto inclusiva o adaptada, perdón, la palabra es adaptada. La verdad que yo no veo algo positivo, que la boleta única en papel sea beneficiosa para las personas con discapacidad. Vamos de una, ¿no? ¿Tiene braille? Las personas ciegas, ¿cómo hacen para marcar el candidato? Una gran ¿Se pusieron a pregunta. pensar? Es Sí. una gran pregunta. ¿Sí? Sí, lo charlábamos Es recién. es una gran pregunta, porque, a ver, Sí. antes, por lo menos, la persona tenía la posibilidad de acercarse a el partido político al cual tiene Afinidad, sí. intención de voto, afinidad, o va y pide una boleta previa al día de la votación para tener la seguridad de que su voto va a contar. Entraba al cuarto oscuro, la metía en el sobre. Y ya estaba. ¿Ahora cómo hace? Claro. ¿Qué pasa? Volvemos al paradigma viejo de la discapacidad, de la asistencia total y absoluta. Obviamente existe el voto asistido, y está bien que exista el voto asistido, porque de hecho lo tuvimos como uno de los recursos que se utilizaron en las últimas elecciones de la provincia de Buenos Aires. Está muy bien el recurso, pero de golpe para las personas con discapacidad o con disminución visual no hacía falta. Ahora sí o sí, una persona con discapacidad visual necesita de un apoyo. Claro. Sí, aparte Eso desde el vamos. Sí. Me voy a correr un poquitito de la discapacidad. Pensá en las personas adultas, También, ¿sí? sí, Donde sí, la claro. boleta la boleta no tiene un medio metro de largo como para que las personas que tienen disminución visual, por ahí necesitan gran cantidad de aumento para poder leer, tienen un montón de colores. ¿Cómo hacen para no equivocarse? Exacto. Sí, también. Está Claro. contemplado que vos te puedas equivocar al menos una vez. Pero ¿cómo entienden las personas que no hay más, aparte no hay más cuarto oscuro? O sea, vos votás enfrente o al lado de la mesa. Lo vieron, ¿no? Saben que están votando ahí a la vista de todos. Sabían, ¿no? No hay más cuarto oscuro. Está el biombito ese de cartón. Sí, tal cual. En una mesa, bueno, tiene que estar adaptado, tiene que estar pensado el lugar, obviamente, para que pueda entrar una silla de ruedas y que la persona pueda votar. Una persona que tiene algún problema en su motricidad fina, que sí o sí vuelve a lo mismo, tenemos que ir al voto asistido. Sí. Y también digo, Patricia, perdón que te interrumpa. Digo, si bien el voto asistido o la persona con discapacidad puede llevar a una persona de su confianza, digo, en otros casos, pensando en aquellas que tal vez no tienen a quien las acompañe a votar y tengan que Lo pedir. hace el presidente de mesa. Sí, no, eso lo entiendo perfectamente, digo, pero ahí
de alguna manera ya se está perdiendo incluso hasta el secreto en el voto. Es que sí, porque encima no está de otra manera, o sea, uno entra al cuarto oscuro y está el acompañante, que puede ser tanto una persona de confianza como puede ser el presidente de la mesa, ¿no? A la que corresponde. Ahí en ese momento tenés que preguntar, escucha a todo el mundo, ¿dónde está el secreto en voto? Claro, ¿dónde está el secreto del voto, no? Digo, varias cuestiones para debatir. Son muchas cuestiones para tener en cuenta. Sí, y aparte, ¿cómo se expone también a la persona, ¿no? A la persona con discapacidad. Imagínate una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Sí. Tenemos algunas situaciones ya previamente en las que se haya votado y las personas con discapacidad lo hayan tenido que hacer. Por ejemplo, digo, como pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se votó con boleta de papel en la última elección en Capital, ¿no? Yo la última vez, la verdad que en eso lo desconozco, yo vivo en la zona de Pilar desde hace 25 años, entonces si te estaría mintiendo si te daría un relevamiento que desconozco. Nosotros lo que estamos viendo hoy por hoy es toda la problemática que se está surgiendo a raíz de esto. Fíjate que los partidos políticos hoy están en la calle saliendo con un modelo grande de boleta para mostrar cómo es la boleta, están anticipando. Uno de los requerimientos que muchas personas con discapacidad necesitan es la anticipación. Fíjate que están haciendo la anticipación para personas que no tienen discapacidad, porque están entendiendo que va a tener una problemática esto de no hay más sobre, de que tenés que llevar tu lapicera, que obviamente te van a dar una lapicera si no la tenés, de que tenés que doblarla de determinada manera. Claro. Va a haber que tener mucha paciencia para esto. Pero, para variar, los postergados son siempre las personas con discapacidad en esto. Y los marcados también, porque bueno, son las personas que no van a poder hacer de forma autónoma. Antes costaba, pero ahora directamente no van a poder hacerlo de forma autónoma muchas de las personas con discapacidad que antes sí podían votar de forma autónoma. Y Patricia, digo, ¿qué tenés alguna punta en las organizaciones que trabajan en discapacidad que piensan de cara a lo que serán las elecciones? Es una gran interrogante con respecto a eso, lo que en nuestra organización, si bien yo soy de familias TEA Pilar, pertenezco a una organización mucho más grande que es Hablemos de Autismo Argentina, donde hay nucleadas muchas otras organizaciones como la mía, en otros distritos, bueno, donde estamos de alguna manera acompañando a las familias que tienen ya hijos mayores de 18 años, que ya son votantes, y bueno, nuestra labor es la anticipación. Entonces nosotros lo que estamos tratando de generar son talleres para enseñarles a las familias, que a su vez puedan implementar en su casa la teatralización, el simulacro de voto, para que más o menos cuando llegue el momento del voto puedan hacerlo de la mejor manera posible. Algunos pueden hacerlo de forma autónoma, otros necesitan determinada asistencia, otros necesitan por ahí de una historia social. Estoy refiriéndome al colectivo de personas con autismo, ¿sí? Después, obviamente, debe haber otras organizaciones, o sea, esto que yo te acabo de decir para personas ciegas, yo estuve revisando, no tiene braille. Hablé con una persona ciega, me dijo, voy a tener que ir con mi mamá. Sí, digo, al fin y al cabo, las que tratan de alguna manera ver cómo la persona con discapacidad va a votar son las mismas organizaciones que trabajan en el tema, y el Estado totalmente ausente cuando debería estar garantizando, ¿no? O sea, yo creo que lo que hay que diferenciar es el Estado Nacional por un lado y el Estado Provincial por el otro. No, tal cual, ¿sí? Eso sí digo, pero en este caso que hablamos de elecciones nacionales, digo, el Estado Nacional que debería garantizarlo no lo hace. En cuanto a las elecciones nacionales, yo creo que hay muy poco y nada referido a estas contemplaciones, a estas cuestiones que hay que tener en cuenta.
Sí vi que hay una plataforma de elecciones nacionales 2025 que uno puede entrar, donde hay una serie de videos o una secuencia de imágenes que más o menos te explica cómo hacer, y hay una plataforma que dice simulacro de voto. Pero, repito, no es lo mismo el simulacro de voto que vos lo haces desde tu computadora en un clic que tener, y que vos porque tenés acceso a una computadora. Sí, claro. Si no tenés acceso a una computadora y no tenés acceso a un celular, y no es lo mismo, no es la misma experiencia hacerlo desde la virtualidad que tener la hoja de papel donde no sabés qué elegir. Aparte, tiene muchísima información visual. Referido puntualmente a lo que tiene que ver con el colectivo de personas con autismo. Es ruido comunicacional lo que tiene, porque es una seguidilla de colores, probablemente de fotos. Al día de hoy no sabemos cuál va a ser el orden de los candidatos, ni el orden de los colores políticos, con los cuales suponete que haya dos colores políticos que más o menos se parezcan, sí, ¿no? Claro, que sea un celeste claro y un esmeralda, para darte una persona, ¿cómo hace para darse cuenta? Y por ahí el voto, quiso votar a una persona y votó a otra. Sí. ¿Sí? Y siempre pensando en este caso, en la boleta única de papel, pero nunca pensar en cómo las personas que están implicadas en la votación lo van a hacer, ¿no? Se empiezan algunas cosas y otras no. Tal cual, o sea, lo que hubo fue, me imagino yo, en teoría, por lo que he leído, es que lo que querían evitar era el costo innecesario de impresión de papel, el monitoreo por ahí donde van o no, que no se produzca esto de la falta de boletas. La verdad que... pero hay que prever otras cosas antes de eso, me parece. Hay que prever otras cosas. No hay que olvidarse tampoco que en estas elecciones se cambió el 80% de las direcciones. O sea, yo votaba a 6 cuadras de mi casa. Yo, como repito, vivo en Pilar, ¿sí? Cualquier distancia en Pilar es enorme, porque son barrios que están muy separados unos del otro por rutas. Entonces, yo votaba a 6 cuadras de mi casa. Ahora, con el cambio, voto a casi 4 kilómetros. Claro. Eso implica que tengo que caminar 1 kilómetro hasta la ruta y tomarme 2 colectivos, y con la frecuencia de colectivos, independientemente de que los colectivos ese día son gratuitos. Sí. Son 4 horas de viaje para ir a emitir el voto, central y salir. Entonces, imagínate una persona con discapacidad en el municipio de Pilar, si el municipio de Pilar no acompaña, si no acompaña a la familia, si no acompaña a un vecino, no va a votar. Exacto, sí. Entonces, es todo mal. Todo mal. Bueno, esperemos, Patricia, tener mejor información en los próximos días, mientras que se vaya acercando el día de la elección. Y esperemos que, como siempre, seguramente, si esto sale bien, va a ser por obra y arte de las organizaciones que trabajan en discapacidad, no por el Estado, por la presencia del Estado, ¿no? Por el Estado Nacional, tal cual. No, sí, el Estado Nacional, claro, exactamente, sí. Bueno, Patricia, te agradecemos y bueno, seguiremos muy de cerca lo que suceda con el voto accesible y las elecciones. Bueno, muchísimas gracias, Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo. Bien, beso. Ahí compartíamos, ¿no? Con Patricia Vallejos, integrante de Padres TEA, digo bien, sí. ¿Sí? De Pilar, que nos habló acerca del voto accesible y las dificultades que hay hoy a más de un mes de la elección, 17 de septiembre. Las elecciones son el 26 de octubre. Bueno, veremos qué soluciones propone el Estado Nacional de acá hasta ese día. Digo, qué campañas o qué campaña en torno a la votación para personas con discapacidad va a emitir el Estado Nacional. Dudo, ¿no? Dudo, porque si usted tiene un hijo con discapacidad es su culpa. Me acuerdo de eso ahora. ¿Usted se acuerda de eso? No, claro, sí, uno remite automáticamente a esa frase. Nosotros no somos responsables de...
El Estado no es responsable de... Terrible, sí. Usted sí, usted tiene la culpa. Entonces, si su hijo no puede votar, si alguien con discapacidad de su familia no puede ser votar, y bueno, que no vote. Que no vote, ¿no? Pero bueno, tampoco piensan en que esa persona con discapacidad lo puede votar a ellos. Claro. Digo acá porque... Exactamente. Pero bueno, veremos qué ocurre, qué nos ocurre a todas las personas con discapacidad, a las que tenemos discapacidad visual, y necesitamos ahora de alguien para votar directamente, ¿no? Y además, nuestro voto no es más secreto, mire qué bárbaro. Cuando creo que en la Constitución lo dice, si no recuerdo mal. Sí. Pero bueno, en fin, son... En aquella Constitución. En la otra Constitución. Claro. Hoy en el 2025, bueno, no, tu voto es poco menos cantado. Poco menos cantado, se entera todo el mundo, no importa si podés votar primero, tampoco nada. El derecho vulnerado al 1000%. Nos vamos a la música, ¿le parece? Sí, cómo no. Ataque 77, hacelo por mí.